Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de noticias de Nicaragua, su canal 23? Y bueno, muy rápidamente pasó el mes de junio, estamos ya a mitad de junio y vamos a estar iniciando nuestro programa con un bloque de noticias nacionales. En esta semana llegó el presidente de Irán a Nicaragua, igualmente una delegación china que va a estar invirtiendo aquí en el país, se estuvo reuniendo con la alcaldía de Managua. Vamos a presentarles también un sismo. Esta semana hubo un sismo. Esta semana también estuvimos con el día de San Antonio de Padua, donde hubo algunas misas tradicionales donde se dan el pan. Estas y otras informaciones en su bloque de noticias nacionales. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su homólogo de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi, durante su acto televisivo dieron a conocer importantes acuerdos alcanzados en las reuniones de trabajo que sostuvieron las delegaciones de ambos países. Todos los temas que abordamos anoche fueron hoy temas de agenda en las reuniones bilaterales y como resultado encontramos pues, la voluntad suya, la voluntad de Irán de avanzar en todos estos temas, avanzar en todos estos puntos. Esto ha permitido que se hayan acordado 3 memorándum base. Detalló que el primer memorándum de entendimiento tiene que ver con la creación de la Comisión Mixta Intergubernamental para la Cooperación Económica Comercial y el Intercambio Científico-Técnico. Un segundo memorándum que ha sido ya abordado y ha sido firmado es el que tiene que ver con el tema de los poderes de justicia, es decir, de la Corte Suprema de Justicia de la República de Irán y de Nicaragua. Añadió que el tercer memorándum tiene que ver con las medicinas, equipos y suministros médicos de laboratorio y farmacéuticos entre el Ministerio de Salud y la Educación Médica de la República Islámica de Irán y el Ministerio de Salud de Nicaragua. O sea, aquí estamos hablando de una agenda que pasa por la creación de la Comisión Mixta entre Irán y Nicaragua y que, bueno, tiene una ruta que es el acercamiento de nuestros pueblos, de nuestras instituciones en beneficio del desarrollo en el campo económico, en el campo comercial, en el intercambio científico-técnico, etc. Manifestó que Nicaragua está lista para enviar una delegación oficial de la República Islámica a Irán. Para eso se necesita establecer las fechas y ahí darle mayor impulso a la ejecución de estos acuerdos. La alcaldesa de Managua, Reina Rueda, y el vicealcalde Enrique Armas sostuvieron un encuentro con representantes del gobierno de la provincia de China, Zhejiang, con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación e incrementar las relaciones comerciales. Ese caminar de estas dos naciones nos va a dar la oportunidad de acrecentar nuestro desarrollo económico. Ya recordamos que llevamos ya temas desarrollados como las inversiones que están haciendo de vivienda, en el caso también de la renovación de nuestra flota de transporte urbano colectivo. Son temas que nos convienen a nosotros abordar. El subdirector del Departamento de Relaciones Internacionales del Gobierno de la provincia de Zhejiang, Wong Hongwei, habló sobre dos temas importantes. El primero, Alibaba, que es una plataforma que puede expandir el mercado nicaragüense en el sector de la agroindustria. Y el segundo fue sobre el uso de energía renovable para el futuro. 浙江省数字经济特别发达，大家也都可能知道阿里巴巴。我们想利用阿里巴巴
Seguro todos han conocido o han escuchado de la plataforma Alibaba, donde se pueden hacer compras por internet. Esperan también que a futuro se pueda implementar la misma plataforma acá en el país y se pueda hacer exportaciones en el área de la pesca, la agroindustria. Es una provincia que usa mucho las energías renovables. Por ejemplo, lo que son los paneles solares y todo se utilizan bastante. Por ende, también ellos esperan que a futuro en Nicaragua puedan cooperar para que se empiecen a utilizar un poco más este tipo de energía. Rueda destacó que Zhejiang es una de las 4 provincias más desarrolladas de la República Popular de China, es decir, en infraestructura, energía y tecnología. La onda tropical número 3 se desplaza por el territorio nicaragüense y podría generar lluvias en las próximas horas, de acuerdo al informe del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. En la región del Pacífico se pronostica un ambiente soleado, pero por la tarde se esperan lluvias con tormentas eléctricas de ligeras a moderadas. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 33 a 35 grados. Por otra parte, en las regiones del norte y central del país se prevé lluvias moderadas a fuertes con tormentas eléctricas, mientras que en las regiones del Caribe Sur y la franja costera del país se espera que las lluvias sean fuertes acompañadas de tormentas eléctricas. Las recomendaciones del INETER a la población es mantenerse informada sobre las condiciones climáticas y tomar las precauciones pertinentes durante esta temporada de invierno para evitar cualquier percance. Un sismo de 5 grados en escala de Richter se registró la tarde del miércoles en la región del Pacífico nicaragüense. Según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, el epicentro se ubicó a 24 kilómetros al suroeste del tránsito. El seísmo se debe al choque de placas tectónicas Coco y Caribe. Según una radio local, la población reportó 2 casas dañadas en Pochomil por el movimiento telúrico. Cada 13 de junio la Iglesia Católica celebra la fiesta de uno de los santos más queridos y venerados en el mundo, San Antonio de Padua. La devoción y el afecto de los feligreses a lo largo de los siglos lo han convertido en cierto sentido en omnipresente, ya que su nombre suele aparecer donde hay una iglesia, una parroquia o una escuela. Antonio de Padua fue un sacerdote de la orden franciscana de origen portugués, que nació bajo el nombre de Fernando Martín de Buloes e Taveira Acevedo. Fernando cambió su nombre a Antonio cuando entró a la orden de los franciscanos. De acuerdo con el santoral católico, tenía una gran capacidad para predicar el Nuevo Testamento, realizando largas citas bíblicas en sus sermones dominicales. Fue el segundo santo más rápidamente canonizado por la Iglesia, tras San Pedro, mártir de Verona. Es uno de los santos católicos más populares y su culto se encuentra extendido a lo largo del mundo. Se eligió el 13 de junio como el día de San Antonio de Padua por coincidir con la fecha de su muerte. Esta fiesta tiene como fin festejar la memoria y la infinidad de obras que hizo San Antonio para los trabajadores, las mujeres y los niños. Los devotos de San Antonio de Padua lo consideran el intercesor más eficaz en esos momentos en los que se ha extraviado algo. Por otro lado, muchos fieles acuden a San Antonio para encontrar un buen esposo o una buena esposa. También es patrono de las mujeres estériles, los pobres, viajeros, albañiles, panaderos y papeleros. Por ello, es considerado el santo de todo el mundo. Ahora vamos a presentar a ustedes un bloque de noticias de mayor impacto a nivel internacional. Las inundaciones en el sur de Ucrania deja como resultado una decena de pérdidas humanas y más de 40 personas siguen desaparecidas
tras la destrucción de la presa. Mientras los residentes luchan por reconstruir sus vidas, se necesita el apoyo internacional para brindar ayuda humanitaria y esperanza a las comunidades afectadas. A medida que las aguas comienzan lentamente a retirarse en las zonas afectadas por las devastadoras inundaciones, se hacen cada vez más evidentes los desafíos a corto y largo plazo que enfrentan las víctimas de esta tragedia natural. En el departamento de La Libertad, El Salvador, este sujeto, identificado Salvador Rosales, agredió físicamente y psicológicamente a su hija de 1 año. Vecinos, al escuchar este hecho, alertaron a las autoridades para hacer efectiva su captura y así trasladarlo a una delegación policial para iniciar su proceso judicial. Al menos 7 delitos en contra de menores de edad se cometen en el día en ese país. Un voraz incendio destruyó gran parte del mercado en el centro del Puerto Príncipe, Haití, dejando pérdidas devastadoras y causando consternación entre los vendedores. Afortunadamente no se reportaron heridos en el incidente. Los bomberos tratan de combatir las llamas y comerciantes han pedido al gobierno que acuda en su ayuda y les proporcione una compensación. El accidente de un camión cisterna desató un incendio que provocó la caída de un tramo de la Ruta 95 en dirección norte. Incendio comenzó después de que el camión perdiera el control y chocara contra un muro. El gobernador de Pensilvania, John Shapiro, emitió una declaración de desastre que permite al Estado recurrir a fondos federales y limitar los trámites con el fin de acelerar las reparaciones. La carretera es una de las interestatales más transitadas de la región, por la que suelen pasar diariamente unos 160,000 vehículos a través de Filadelfia. Los investigadores supervisan la respuesta de emergencia mientras los equipos buscan entre los escombros para llegar al camión cisterna. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Este año marcas un nuevo inicio con el internet más rápido del país y tus 100 megas de internet con Claro Video más Paramount Plus incluido por $38.99. Además, televisión digital y línea fija. Al renovar tu Claro Hogar, llévate tu TV Samsung Frame 55 pulgadas por $40.46 mensuales. Aprovecha hasta 36 meses con tu pago del 20% de prima. Visita tu centro de atención al cliente más cercano. Con Claro vas a la velocidad de tus sueños. Aquí estamos, en el preciso lugar donde se genera la noticia. Aquí estamos, cubriendo imparcialmente los hechos que nos involucran a todos. Aquí estamos, llevando día a día información objetiva a nuestra teleaudiencia, porque nuestra responsabilidad es la verdad. Canal de Noticias de Nicaragua. Aquí estamos. Seguimos informando. Y en esta semana realizamos varias entrevistas, como siempre, con temas muy importantes. Vamos a estar hablando de rayos y tormentas eléctricas y las recomendaciones. Para eso tenemos a una entrevistada, una niña científica muy talentosa. También vamos a estar hablando cómo se prepara la gente para el cambio, qué recomendaciones hay. Y esto es la gente que va a migrar a otros países. Vamos a estar hablando también de la sal y los beneficios que trae cuando es sal marina o lo perjudicial cuando es la sal ya refinada. Esto lo vamos a ver con Luis Valle, científico que siempre está con nosotros. Dejo con ustedes estas entrevistas.
vamos a hablar sobre los rayos y las tormentas eléctricas. Para eso tenemos a la joven científica Gabriela Muñiz. Muchas gracias, Gabriela, por estar aquí con nosotros. Ella también es de la Asociación de Astrónomos Juveniles de Nicaragua. Entonces, Gabriela, aquí tienes para que nos hable de este tema tan interesante. Está bien, buenas tardes, doña Elsa, buenas tardes, amigos televidentes. Bueno, voy a hablar acerca de un tema de gran relevancia en el aspecto del clima y es acerca de los rayos. Es importante que conozcamos todos estos eventos climáticos debido a que nos permiten entender la naturaleza, ¿verdad? Y comprendemos que los rayos son descargas eléctricas producidas por la acumulación de energía que inclusive ionizan el aire hasta 30.000 grados Celsius. Es decir, estamos hablando del doble de la temperatura de la superficie del Sol. Así que por eso es que los consideramos altamente peligrosos. De hecho, pueden llegar hasta 15.000 millones de voltios. Esto sería equivalente a la reacción de 145 litros de gasolina. Es importante por ello tomar medidas de seguridad a la hora de las tormentas eléctricas. Sí, y ahorita en los últimos tiempos ha habido tormentas eléctricas, ¿verdad? Se dice que cuando ya está el sonido, ya cayó el rayo, ¿verdad? Sí, es que, bueno, en este aspecto debemos diferenciar el rayo, el trueno y el relámpago. El rayo es directamente la descarga eléctrica producida por un flujo de electrones en el plasma, pero el trueno es el sonido, sí, que es consecuencia de algo que se le llama una colisión, una onda de choque. Entonces es el sonido. ¿Cómo podemos saber a qué distancia está un rayo? Bueno, contando los segundos en el momento en que vemos el destello luminoso y sabemos que la ecuación nos dice que distancia es igual a velocidad por el tiempo, ¿verdad? Entonces, de esta forma podemos determinar cuál es la distancia a la que cayó el rayo. Ajá. Entonces, ¿cómo lo harías, por ejemplo, si ves un rayo ahí? Yo observaría un rayo y, por ejemplo, miro el destello luminoso y cuento 1, 2, 3. Y fue a los 3 segundos, podemos decir, el rayo cayó a 1 kilómetro. Entonces podemos tomar este punto de referencia. ¿Por qué nos ayuda eso? Bueno, porque así podemos evitar una catástrofe, ¿me entiende? Al poder determinar la distancia a la que impactó. Debido a la gran voltaje que los rayos tienen. Ahora, otra cosa interesante es que este flujo de electrones puede alcanzar hasta de 15 a 20 kilómetros, porque están ubicados y se dan en lo que es la troposfera de la Tierra, que es la primera capa de la Tierra. Ahí es donde se dan todos lo que son los fenómenos atmosféricos, por lo cual esta gran cadena de ionización llega desde la troposfera hasta la superficie de la Tierra. Esos son los destellos luminosos que observamos. Sí, y Gabriela, ¿nos podrías decir algunas recomendaciones para la gente en el caso de hay truenos, hay rayos, lo peligroso que puede ser? ¿Qué es lo que puede hacer la gente para protegerse? Bueno, una de las medidas que yo tomaría es estar en sus hogares, porque si se ponen en una tormenta eléctrica y generalmente va acompañada de lluvia, y el agua es un conductor de energía y de electricidad, por lo cual si usted está mojado y tiene los pies en la tierra, hace polvo a tierra, y esto puede propiciar el impacto de un rayo, porque recordemos que el rayo es una acumulación de energía. Para que comprendamos mejor esto, les voy a dar el siguiente ejemplo. Acuérdense que una carga negativa atrae a una positiva, así que si por ejemplo el rayo tiene una carga positiva que generalmente se acumula en la parte superior de la nube y choca con una carga negativa en la Tierra, entonces allí es donde se da esta explosión o esta onda de choque, y es peligroso porque ya ha habido casos donde estos rayos inciden en personas y pueden causar la muerte. Correcto. Decíamos pues en otras entrevistas que no hay que refugiarse debajo de los árboles, por ejemplo. Sí, además, si usted... Que hay gente cuando hay lluvia atrás se va a guarecer debajo de un árbol. Y esto es incorrecto. Y es peligroso debido a que los rayos impactan generalmente contra los árboles. Porque recordemos que ellos contienen energía. Ahora les voy a explicar otra cosa importante. Por ejemplo, en el caso de los árboles y en el caso de las casas que tienen perlines, estamos
peligrando a un impacto de rayo en una dada ocasión de una tormenta muy fuerte, porque es lo mismo la ley de las cargas. Si tenemos una carga positiva, atrae una negativa. Entonces es incorrecto refugiarse debajo de un árbol o inclusive tocar el perlín de una casa. O sea, si estás en una terraza. Exacto. Si estás, por ejemplo, debajo de ese tanque de agua. Exacto. Es peligroso. Porque siempre los rayos van a ir asociados a la energía y a la electricidad. Acuérdense que este fenómeno lo descubrió Nicolás Tesla en 1849. Él fue uno de los principales promotores de la electricidad. Entonces, ¿no hay que ir manejando a la hora de una tormenta? Bueno, es incorrecto hacerlo, a pesar de que muchas personas hacen eso. Sin embargo, no estamos corriendo un alto riesgo si estamos manejando, porque el carro no solamente está compuesto de hierro. Entonces, y al ir transitando, a pesar de que se encuentra una tormenta eléctrica, acuérdense que la tierra rota. Entonces, no va a incidir directamente en un vehículo. Además, han sido mínimos los casos en que ha impactado contra un vehículo un rayo. Sí. Principalmente los que se refugian en los árboles. En los árboles, sí. Sí, hay mucha gente impactada con los rayos. Sí. No, y han habido casos de que las personas van transitando por la acera y le cae un rayo. Sí, hay que tomar las medidas necesarias para ello. Sí. ¿Algo adicional que quieras agregar a esta entrevista? Bueno, siempre tomemos medidas necesarias y incentivémonos por la ciencia, porque de esta forma, al comprender todos estos fenómenos, nos damos cuenta cómo podemos evitarlo, nos damos cuenta cómo podemos adquirir mayores conocimientos y comprender la física, porque esto es física realmente, no solo meteorología. Entonces, incentivémonos siempre y tomemos las precauciones. Bueno, ya ven el talento de Gabriela. Gabriela, te apasionan todos estos temas, ¿verdad? Sí, me encanta la ciencia. Contarle tu experiencia a nuestro público. Bueno, la verdad que desde que he iniciado he podido adquirir conocimiento en el área de la ciencia y aunque sigo aprendiendo, siempre investigo y es algo que les recomiendo. Adquieran nuevos conocimientos, investiguen y amplíense, porque en lo personal esto me ha ayudado después de Dios a crecer y a poder mejorar en todos los aspectos de la vida, no solo en la ciencia. Además, son pocas las personas las que se interesan por ello. Seamos eso que marcamos la diferencia. Es parte de mi experiencia. ¿Y actualmente en qué año estás? En 10º grado, 4º año de la secundaria. ¿Y qué vas a estudiar desde futuro? Pienso estudiar una ingeniería relacionada a la ciencia o aeroespacial, si Dios quiere. Vamos a hablar de un tema interesante con esto de las migraciones y que muchos se han ido, algunos pues han emigrado, otros con el parol, etcétera. Vamos a estar hablando de preparándote para el cambio. ¿Qué consejos hay? Y tenemos para eso a Roberto Hernández. Él es un talento, le digo yo a Roberto, joven, pero es muy talentoso. Gracias, Roberto, por estar aquí siempre con nosotros. Muchas gracias, María Elsa. Pues un tema interesante a propósito, como tú lo mencionabas, que no solo en nuestro país, es una realidad para muchos países de Latinoamérica, de gente que está emigrando de manera constante o pensando emigrar. Entonces, hay que también tomar en cuenta muchos aspectos e inclusive hacer una planificación seria antes de tomar una decisión trascendental como es emigrar a otro país. Entonces, por eso vamos a abordar este tema. Traemos 8 consejos directos, prácticos, de poner en práctica que tú puedes tomar en cuenta antes de tomar la decisión de emigrar hacia otro país. Así que el primero, María Elsa, es una investigación exhaustiva sobre el país destino al que vas. Por ejemplo, la economía, cómo está la economía, cómo está el mercado laboral, cómo está, por ejemplo, cómo es el sistema educativo, por ejemplo, para gente que emigra con hijos. Entonces, saber cómo es el sistema educativo, si hay sistema, si es sistema de gratuito, si es de paga, etcétera. Hay que investigar sobre eso. También sobre el sistema de salud. Hay que investigar. Sabemos, por ejemplo, que no todos los países tienen un sistema como el nuestro. En nuestro país el sistema no será el mejor, pero el sistema de salud es gratuito. Y aquí atienden a cualquier persona, pero hay que tomar eso en cuenta también si nos vamos a otro país. Hay que investigar
al país destino todos estos aspectos, incluyendo el aspecto de salud, el aspecto educativo, el aspecto económico, el aspecto del mercado laboral. Hay perspectivas laborales para el trabajo que nosotros aspiramos tener. Entonces, todo eso se tiene que hacer una investigación exhaustiva y, por supuesto, también investigar sobre la cultura del país donde vamos, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta esto para evitar malos entendidos, para también adaptarnos más fácilmente, porque vamos a tener que sufrir un proceso de adaptación, un proceso de cambio. Entonces hay que averiguar sobre la cultura al país al que vamos a visitar y, por supuesto, también investigar las leyes migratorias. ¿Qué requisitos necesito yo cumplir para el país donde voy poder tener, por ejemplo, un permiso de trabajo legal? ¿O en cuánto tiempo yo me pudiese tener la oportunidad o la opción de tener documentos legales, un permiso legal de estadía, una residencia, por ejemplo, o algo? Entonces, todos esos aspectos hay que tomarlos en cuenta y por eso hay que hacer una investigación exhaustiva. Pero sabemos que la mayoría de la gente se va por necesidad, muchas veces económica, y se va a la buena de Dios sin planificar y sin nada. Y eso hace mucho más difícil para la gente que le toque emigrar. La realidad es que tiene que pasar, ya hemos visto, vemos a veces las noticias desgarradoras de personas y de muchas situaciones lamentables que pasan los latinos o las personas que emigran hacia otro país porque no se toman el tiempo de esto, de seguir estos consejos, de hacer una investigación antes de hacerlo. El segundo consejo, María Elsa, es la planificación financiera. Evaluar los costos de vida en el país destino. Pero no es lo mismo la realidad económica y los costos de manutención aquí en tu país. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos aquí en Nicaragua. Que si te vas a otro país de Latinoamérica, o si te vas a un país de Europa, o si te vas a Estados Unidos o a Canadá. Entonces tenés que tomar en cuenta los costos de vida de ese país. Por ejemplo, cómo está el tema del alquiler. Tal vez aquí mucha gente no paga alquiler. El alquiler, el transporte. Son cositas que se tienen que ver. Por ejemplo, aquí la gente tal vez no tiene una casita, pero vive en la casa de un familiar, vive con el papá, con la mamá. O sea, cómo es la realidad del latino, que vive en grupo. Pero yéndote a otro país, hay que pagar renta. Y el primer mes que no pagues, te ponen allá las cositas en la calle. Entonces, transporte, agua, luz, todos los servicios. También. Y el sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social, el sistema de salud, que decíamos, si no es gratuito, vas a tener que adquirir un seguro de salud para que te puedan atender. Todos esos son detalles que hay que tomar en cuenta en una planificación financiera también. Hacer un presupuesto para los primeros meses, tener un presupuesto destinado para los primeros meses, porque no es cierto, salvo personas que ya tuvieron un contacto previo, María Elsa, y tienen la suerte de que ya tienen un contrato con una empresa. Yo conozco personas que ya tienen, por ejemplo, en Panamá, por poner un ejemplo, y ya tenían un empleo. Y entonces la empresa ya gestiona todas las cuestiones migratorias y todo, ya tienen, entonces ya el trabajo garantizado para irse. Pero la mayoría de la gente se va a probar suerte. Entonces, generalmente en las primeras semanas, incluso probablemente el primer mes, primeros meses, no van a tener ingresos. Y todo eso hay que planificarlo. ¿De qué vas a vivir? Entonces, cuando uno se va, tiene que llevar un fondo, tiene que llevar una planificación financiera, elaborado un presupuesto para los primeros meses, antes de que planificando o previendo de que no vas a tener un ingreso, un trabajo, para poder subsistir, ¿verdad? El tercer consejo, María Elsa, es el idioma y la adaptación cultural. O sea, el país al que vamos es un país que es de habla hispana, entonces no hay ningún inconveniente, pero si vas a un país europeo donde requerís hablar el idioma del país, o te vas a América del Norte, donde necesitas hablar inglés, pues eso es un aspecto también a tomar en cuenta. Las personas que aprenden el idioma, ¿verdad? Antes, o sea, que tuvieron parte de su educación haber aprendido idiomas, se les hace mucho más fácil la migración. Aquellos que dominan un idioma, por ejemplo, alguien que habla inglés y necesita irse a Canadá o a Estados Unidos, a un país de habla inglesa, es mucho más fácil que cuando se vaya consiga un empleo más rápidamente, María Elsa. Entonces, esas cuestiones hay que tomarlas en cuenta. No saber hablar el idioma es impedimento para no encontrar trabajo. Es una limitante, inclusive para los latinos en Estados Unidos. Los que no saben inglés tienen que ir a los lugares donde están los latinos. Pero ya se está sobrepoblando esos lugares. Y entonces la oportunidad de empleo pues también como que no está como muy floreciente. Pero hay otros estados, ¿verdad? En la Unión Americana, donde si hablas inglés con facilidad puedes conseguir un empleo. Entonces todas esas son cosas que se tienen que tomar en cuenta y también, como decíamos, la adaptación cultural.
Y ya estando allá, buscar un lugar de esos lugares que ahí dan el idioma gratuito, el idioma del país gratuito, ya sea el inglés, si está en Francia el francés, etcétera. Así es, averiguar dentro de la planificación, averiguar todas estas cosas, por eso investigar antes de irse, el primer paso. Sí. También en ese aspecto, ¿qué oportunidad tengo, por ejemplo, de hacer un estudio técnico, un curso técnico, un curso que me vale, por ejemplo, para, si mi diploma, si yo soy un profesional, mi diploma no vale en otro país y me toca ir a iniciar básicamente de cero o a trabajar en otros roles que no son de mi profesión, entonces también es importante averiguar para no quedarse ahí. Si tengo oportunidad de estudiar alguna carrera técnica, algún curso técnico que me permita aprender un conocimiento, una habilidad, un talento que me permita ganarme el dinero en otro país. El idioma también. Todo eso hay que saberlo. Por eso decíamos también lo de averiguar sobre la cultura y las costumbres, como decía, para evitar malos entendidos y para que mi adaptación cultural sea más rápida. Eso es muy importante. Número 4, y muy importante este aspecto, la red de apoyo, María Elsa. Establecer una red de apoyo antes de irse. Contar con familiares, si están al país de destino, al país que queremos ir, saber buscar red de apoyo. Si tenemos familiares en ese lugar, amigos, una comunidad cristiana, ya sea si el que es católico busca una comunidad católica, el que es evangélico una comunidad evangélica, buscar es bien importante, redes porque de las apoyo. Iglesias les dan ayuda a los migrantes. Exactamente, las iglesias, los lugares donde van, establecen apoyo a los migrantes, eso es muy importante. También buscar las asociaciones de connacionales, por ejemplo, hay países donde va y ahí buscas a los nicaragüenses, los peruanos se buscan, hay una asociación de peruanos, hay una asociación de salvadoreños, entonces hay que buscar la asociación de connacionales que te puedan también hay colonias nicaragüenses. Y sobre todo, lo que decimos también, la comunidad de fe es muy importante. Ya sea, si no tenemos, imagínate, si no tenés un familiar, entonces para alguien lo que debería de hacer cuando llegue inmediatamente a ese país es buscar cómo integrarse a una comunidad de fe, a una iglesia, para que esas personas te brinden esa red de apoyo, te van a dar consejos prácticos sobre el cómo vivir, cómo desempeñarte bien en el país y por supuesto una red de apoyo emocional. La persona no puede estar sola en un lugar. Y también les dan medicina, ropa, alimentos. Y semanal. Consejería, asesorías de dónde pueden encontrar un empleo. O te buscan un empleo, sí, te apoyan. La red de apoyo, fundamental planificar eso. Consejo número 5, documentación y trámites legales. Hay que tener en regla todos los documentos antes de viajar. Por ejemplo, los pasaportes, los visados. Irse en una situación legal es mucho mejor y de mucho menor riesgo que irse de manera indocumentada. Los riesgos son altísimo y muchas veces la gente termina perdiendo la vida, eso es lamentable. Pero si lamentablemente pues te corresponde hacerlo, pues hay que buscar cómo planificar para reducir los riesgos. Pero lo mejor es tener documentación legal en regla, tener tu pasaporte, tener tu visado y por supuesto también hacer las averiguaciones pertinentes sobre los permisos de trabajo al lugar donde vas. ¿Qué requieres para que te den un permiso de trabajo? Para que entonces puedas trabajar de una manera legal y no tengas ningún impedimento en la generación de recursos. Y tu mano de obra la paguen mejor. Porque los indocumentados, cuando se van a otro país que trabajan de manera ilegal, los explotan lamentablemente, les pagan menos de los que le deben de pagar. Entonces mejor averiguar eso, los permisos de trabajo y familiarizarse con los trámites legales y los requisitos migratorios. ¿Qué necesito para legalizarme el lugar donde voy? Hay que averiguar todo eso. Hay países que tienen más trámites que otros. Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Dónde tengo mejor oportunidad de legalizarme más rápidamente? Número 6. Empleo y oportunidades laborales. Investigar oportunidades laborales en tu campo. Ya lo decíamos en parte en el Consejo 1 también la investigación exhaustiva. Si tú tienes ya un campo de trabajo, puedes buscar información en las redes. Hay manera de averiguar, María Elsa. En las redes sociales, en los clasificados en las redes sociales. Hay hashtags sobre búsqueda de empleos en determinados países. Y tú puedes inmediatamente en las redes sociales averiguar cómo está la situación laboral en esos países. Y si no, como te decíamos, si vas a un lugar donde tu diploma no vale, averiguar qué oportunidad tienes de aprender rápidamente en un curso técnico que te brinde un oficio para ganarte la vida en otro país. Entonces todo eso hay que averiguarlo. Número 7, salud y seguro médico. Hay que averiguar cómo funciona el sistema de salud en el país destino. Todos estos son temas que tienen que tomarse en cuenta. Porque si no hay cobertura médica, como por ejemplo en nuestro país, que el sistema de salud es gratuito,
Entonces vas a tener que adquirir un seguro médico y todo eso vas a tener que planificarlo dentro de tu planificación financiera y son de las cosas que tienes que tomar en cuenta porque si tú te enfermas en ese lugar y no tienes cobertura médica, o sea, ese lugar no tiene educación, salud gratuita y tú no has adquirido un seguro, entonces vas a tener una situación lamentable, no vas a poder atenderte en tu salud. El consejo número 8 y final es vivienda y transporte. Vivienda y transporte. Investigar las opciones de vivienda en el país destino, por ejemplo, el costo de los alquileres. Eso también se puede averiguar en internet. Tú puedes hacer una búsqueda en internet, en las redes sociales. ¿Cómo están los alquileres en determinada ciudad? En determinado país, en determinado estado. Hay ciudades dentro del mismo país que unas son más baratas que otras. Los alquileres en este lugar es más barato que aquí. Todo eso hay que investigar también. Exactamente. Tú tienes que averiguar, por ejemplo, de acuerdo a dónde, en qué sectores, al lugar donde tú vas, al país destino, tienes más oportunidad laboral. Es decir, yo voy a X estado o a X ciudad de determinado país. Entonces tienes que averiguar, si ahí está tu oportunidad laboral que identificaste, entonces tienes que averiguar ahí cómo está el costo de la vida en esa ciudad, en ese lugar donde vas, cómo están los alquileres. También, si tú cuentas ya con un poco más de recursos, puedes también averiguar los requisitos para adquirir una propiedad. Si puedes comprar una propiedad, porque hay gente que está vendiendo sus cosas y se va con cierta cantidad de dinero. Entonces hay que averiguar también cuáles son los requisitos legales para adquirir una propiedad y que si tú tienes la oportunidad de tener el dinerito, te llevas el dinerito o vendes algo, unas propiedades en tu país de origen y te quieres ir a otro país y llevas cierto dinero, entonces averiguar los requisitos legales para que tú puedas adquirir una propiedad. Todas esas cosas hay que planificarlas, María Elsa. Así que el secreto para hacer una emigración exitosa, probar suerte en otro país, empezar de nuevo, tener una nueva oportunidad de iniciar en la vida, es la planificación. Correcto. Los que planifican tienen mejores resultados cuando emigran que aquellos que se van sin planificar. Hay que investigar todo. Te quería agregar 2 cosas a esto. Uno, en el caso de profesionales tienen que ir con toda su solicitud de homologación, o sea, en la Cancillería, autenticar los títulos y todo eso, llevarlo debidamente autenticado. Así es. Esa es una cosa. Y la otra, yo escuchaba un comentario en una radio, que hay unos que con el mismo parol se han estado regresando porque los sponsors, o sea, los padrinos, los que lo pidieron, los patrocinadores, llegaron como en plan de turismo y allá la gente trabaja desde las 5 o 6 de la mañana. Y se llegó aquí alguien en plan de turismo, sentado, acostado, no ayuda en los quehaceres de la casa. Obviamente que esa familia no va a estar bien, pues, aunque sean familiares. Tenés que llegar a ayudar en todo. Exactamente. La actitud, podríamos poner un último consejo. Buena actitud si tú te vas al exterior, si tú piensas emigrar, tú tienes que ser trabajador, ¿verdad? Y no también ser una persona con madurez, porque si en tu país eras profesional y allá te toca ir a hacer otro trabajo más humilde, ir a limpiar o algo, y tú no tienes la madurez y tienes ínfulas de grandeza o algo, no te va a ir bien. Pero si eres una persona trabajadora, una persona con madurez personal, una persona proactiva, te va a ir bien. Pero si, como dice María Elsa, esos casos ya han pasado, hay gente que se ha regresado, o los patrocinadores ya no los quieren tener, porque querían estar comiendo, bebiendo gratis. Y viendo televisión. Viendo los juegos de fútbol, etcétera. Y no ayudan ni en los quehaceres de la casa, nada. Porque allá no hay empleados. Cuando uno busca cómo migrar es para mejorar la situación económica de la persona y de la familia. Sí. Entonces es trabajo, seriedad, planificación. Si no estás dispuesto a eso, si no eres una persona aterrizada, si no eres una persona disciplinada, si no eres una persona trabajadora, mejor no te muevas. Esta vez vamos a ver temas de salud y vamos a hablar sobre la sal natural. Bueno, a todos los hipertensos, a mucha gente le dice no consuma sal. Obviamente es la sal química, ¿verdad? Pero bueno, vamos a estar hablando con el científico Luis Valle sobre la sal natural y la salud. Gracias, don Luis, por estar aquí con nosotros. Bueno, pues muchas gracias también a Canal 23 por esta oportunidad de poder venir a compartir aquí con una gran audiencia, también con todos ustedes que nos tienen en sus casas, los que nos siguen en YouTube también, conversando con María Elsa, donde ya tenemos varios videos que ustedes también pueden ver. Bueno,
el tema de hoy, como decía María Elsa, es el tema de la sal, porque primero vamos a decir que la sal no es únicamente una sal. No podemos hablar de la sal en general. Hay varios tipos de sal. Hay una sal que mata y hay una sal que da salud. La sal que mata es la sal refinada, es el cloruro sódico, que además viene enriquecido con cianuro, viene enriquecido con flúor, que altera todos los sistemas hormonales, daña el cerebro, el sistema nervioso, lleva un yodo tóxico, y además excesos de yodo, lleva aluminio para que no se apelmace. El aluminio todos sabemos que produce Alzheimer y muchos daños. Entonces, una es la sal envenenada que no contiene nada de magnesio, que no contiene ningún mineral útil más que el sodio y un poquito de cloro, y el cloro del cloruro sódico, pero nada más. Y nuestras células, para funcionar de manera adecuada, pues necesitan más de 80 elementos químicos, que son los elementos del agua de mar. Sobre todo, uno de los más importantes es el magnesio, pero también el zinc, el cobre, el selenio, el magnesio, el platino, el cobre, bueno, toda la tabla periódica la necesitamos, aunque sea en cantidades irrisorias, pueden ser microgramos, millonésimas de gramo, ¿verdad? Muy poco, pero si no está en nuestra alimentación, nuestros sistemas no funcionan bien. Entonces, la industria médica, farmacéutica, pues siempre está interesada en tener más clientes. Y lógicamente, una sal tóxica, una sal que no nutre, pues es una sal que le conviene, porque produce mucha gente con problemas de salud, hipertensos, produce problemas de cardiovasculares, problemas cerebrovasculares, problemas, como vamos a ver, de todo tipo. Hay mucha gente que padece de migraña y son problemas que podemos evitar de forma muy fácil con el consumo de sal marina integral, que no es más que agua de mar seca, sobre todo la extraída con el método romano, digamos, con el método de secar el agua y dejar todos los componentes. Porque hay un método griego, que es el que se usa más en Nicaragua, que el agua va cambiando de pila hasta que llega una donde se seca y se recoge. Pero ese método, en el camino, parte de la sal se pierde y también se pierden casi todos los elementos orgánicos, el fitoplancton, las plantitas microscópicas, los animalitos microscópicos que son el zooplancton, algunas algas, que van todas en la sal de extracción romana. De hecho, el Imperio Romano usó la sal durante varios siglos como moneda. De ahí viene la palabra salario. Es tan importante la sal y era súper apreciada en todo el Imperio Romano, la sal romana, porque la gente se curaba de muchísimas enfermedades. Realmente es un reconstituyente electrolítico completo. Electrolito quiere decir, litos es piedra, piedras eléctricas. Son las piedras que nos permiten que nuestros impulsos eléctricos nerviosos funcionen. Entonces, si nosotros nos faltan estos electrolitos, el corazón, que es un órgano que depende mucho de la electricidad, pensemos los marcapasos, ¿verdad?, que son impulsos eléctricos para que el corazón se active, todo lo que es el cerebro, cuando nos hacen un electrocardiograma, por ejemplo, pues ahí se detectan la cantidad de energía eléctrica que nuestro cerebro genera, igual que y los músculos también, ¿no? Los músculos que se mueven por impulsos eléctricos son los que más usan la energía eléctrica. Si nosotros no tomamos sal del todo, nos desequilibramos electrolíticamente y eso significa que no va a funcionar bien ni nuestro cerebro, ni nuestro corazón, ni nuestros músculos y en general todo el cuerpo va a funcionar mal. Entonces la sal, que está tan satanizada, que lo primero que te dicen es, bueno, no consumas sal. Y claro, a los médicos, como son técnicos formados por la industria, pues no les explican, no son científicos, no suelen investigar, y lo que más saben es de enfermedades, pero de salud saben muy poco o nada. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Vamos a ir viendo una lista, y tiene un papel, puede ir anotando, una lista de los síntomas que produce la falta de sal. Esto va por etapas, ¿no? Si nosotros pasamos un día pues sin sal, pues los síntomas
van a ser unos más leves, pero a medida que va pasando el tiempo, cuando ya llevamos varios meses sin sal, pues los problemas se van agudizando. Pues al principio consumimos bastante agua, no tomamos sal, la orina se pone un poquito más clara, bueno, qué bien, ¿no? Dice, podemos pensar. Se comienza a notar una mayor caída de cabello, un zumbido en los oídos, que los mareos, hay un poquito de mareo, como vértigo, dolores de cabeza cada vez más frecuentes y migrañas. Hay gente que padece migraña y con que consumiera uno de los elementos que están en la sal marina integral, que es el magnesio, se le quitaría la migraña. Pero como nadie le dice que con la migraña se puede quitar con magnesio, pues ahí siguen con sus dolores de cabeza, ¿verdad? Cansancio y fatiga. Estamos muy fatigados porque, claro, no hay un impulso eléctrico que nos mantenga con energía, nos falta energía. Poco a poco, ya en las siguientes etapas, pues nos vamos sintiendo cada vez más ansiosos, comienza a aparecer la celulitis, no solo en la piel, sino también en el cerebro, en el corazón, en todo el cuerpo, en el páncreas, en el hígado. La celulitis en la piel es un síntoma, pero en realidad está en todo el cuerpo. En los glóbulos rojos, se comienzan a dañar glóbulos rojos, se comienzan a dañar glóbulos blancos, el sistema inmunológico se cae, comenzamos a tener problemas de anemia también, una anemia, no por falta de hierro, pero sí por falta de glóbulos rojos que se van dañando muchísimo. Se deteriora la memoria, la capacidad de atención, no podemos entender las cosas, comenzamos a tener problemas en dolores en las articulaciones, sobre todo en las rodillas, baja de peso, el cansancio cada vez se nos hace más intenso, nos sentimos agotados, fatigados, que llegamos a la casa, ¡pum!, y caemos y no nos podemos levantar. En la etapa 3 comienza a manifestarse ya problemas de tiroides, problemas hormonales, falta de líbido, hay problemas reproductivos, hay infertilidad masculina y femenina, podemos llegar a tener ataques de pánico, la presión arterial se sube mucho porque no hay regulación, se dañan los riñones, insuficiencia renal crónica por falta de sales, los riñones se dañan. Hay muchas personas que dicen, uy, es el agua, esto, lo otro, se dañaron los riñones. No, es falta de sal marina integral, de los minerales que están. En una etapa 4 ya muy avanzada, pues comenzamos a tener problemas de fibromialgia, no podemos movernos, hay problemas en la movilidad, hay una depresión clínica, ya nos sentimos deprimidos y podemos llegar a las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y Parkinson, que también se deben a esta falta de minerales en la proporción adecuada, que es la proporción del agua de mar, ¿verdad? Entonces, los invitamos a que comiencen a consumir sal. La sal, por cada litro de agua o líquido que ingieran al día, piensen que necesitamos alrededor de 6 gramos de sal. Entonces, si tienen posibilidades, sería bueno que se dotaran de una pesa con capacidad de pesar gramos para que puedan ir incorporando esta cantidad de sal marina integral, si es posible sal romana. Está bien reiterar que es sal marina integral. Sí, y también, o si usamos el agua de mar, pues entonces pensemos que en un litro de agua de mar tenemos 35 gramos de sal. Entonces, si, por ejemplo, ingerimos 2 litros de agua al día, serían 12 gramos, entonces serían como un poquito menos de medio litro al día de agua de mar. Si consumimos sal marina integral, lógicamente hay que restar la cantidad de sal marina integral que estemos ingiriendo en los demás alimentos, en las ensaladas, que es importantísimo ponerle sal marina integral a la ensalada, igual que los aceites de ajonjolí, etcétera. Pues esto nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestra salud. Bueno, muchas gracias amigos y amigas televidentes por haber estado con nosotros, y en esta semana viene el Día del Padre. Desde ya, felicitaciones a todos los padres de familia nicaragüenses. Me despido y recuerden siempre estar con Dios. Bendiciones, familia nicaragüense.